cereales son los productos fundamentales del Valle del Nilo. Volvieron a Egipto célebre en todo el mundo antiguo. Los campesinos egipcios estaban renombrados por su calidad, por su alto rendimiento, y el trigo y la cebada son los cultivos los más expandidos. Alguien tiene que alimentar a todos esos ociosos. El ciclo de las estaciones de la siembra y la cosecha adopta un ritmo y un método inmutables. Las técnicas fueron importadas del Medio Oriente. El calendario agrícola lo regla el Nilo. Empieza hacia el 18-19 de julio del calendario juliano. 3 meses más tarde, hacia finales de lo que llaman el Hoyak, cuando las aguas se retiran, empiezan las cosechas. Primero en el norte del delta, luego en el sur. El campesino no ara realmente, dibuja líneas donde echa sus semillas de trigo y cebada, luego vuelve a pasar y las cubre. En las épocas antiguas el grano estaba puesto en tierra haciendo pasar las cabras en el campo o los borregos, y eran las patas de los animales que hacían el trabajo. La cosecha se hace con una hoz. Solo se cortaba la punta de la espiga, ahí donde están los granos, y la hoz se hacía con la mandíbula inferior del hipopótamo. En lugar de los dientes se ponían pedazos de sílex, de pedernal. Luego la madera tomó el lugar del hueso y el sílex siguió en el lugar de los dientes. Toda la producción de cereales es monopolio de Estado. Todo pertenece al faraón. La administración central procede a la estimación de las cantidades y de los impuestos midiendo los campos. ¿Saben qué iba al campesino? El 10%. Y ese 10% de ahí tenían que sacar la reserva destinada para la siembra del año próximo. Pan de trigo. Esto era la ración base de toda la sociedad egipcia antigua. Y la cerveza era su complemento obligado. La harina de cebada se ponía a fermentar casi todos los días en todos los hogares. Se recogía la espuma y se la ponía a secar. Y de ahí salía la levadura que se usaba después en la panadería y en la pastelería. No se puede separar el calendario del cultivo de los cereales del cultivo del lino. Se vestían de lino. Y bastaban 4 meses, los 4 meses entre subida y bajada del lino, para que todo se hiciera. Trigo, cebada y lino. Todas las telas, la ropa que utilizaban los vivos y que envolvían a las momias, estaban hechas con una fibra hilada del lino. De los granos se sacaba el aceite para quemarla y obtener la luz. Si se le mezclaba con agua de salmuera, se le sacudía y se le saturaba con sal, se obtenía un combustible sin humo para las lámparas de mecha. Para regar artificialmente, el mismo instrumento que se sigue usando hoy, que los egipcios de hoy llaman el shaduf. Este viene del Medio Oriente. Lo introdujeron en el Mediano Imperio. Se trata de un brazo de báscula. En una extremidad hay un contrapeso de barro endurecido y en el otro una barra vertical que lleva una cubeta de agua en cuero, y así se podía alzar el agua hasta los puntos que se querían regar. Esta innovación contribuyó a modificar mucho el paisaje agrícola. Y así es como lograban alimentar y vestir a la totalidad del país. Esto es un Los científicos alemanes están viendo la posibilidad de tomar ADN de la sábana santa y clonar a Jesús, implantando en una mujer virgen. Entonces se volvería a repetir el asunto de que Jesús nacería de una virgen, y me pregunta qué piensa de eso. Pienso que no hay que pensar en esto. Si se tiene un poco de cerebro, no hay que pensar en esto, hijo.
Pero le digo hijo porque todos los que tienen, aunque sea un mes menos que yo, en este caso hay 6 años de diferencia, son hijos. Bien, no creo que haya científicos alemanes, un tanto científicos, que estén pensando en eso. Un científico no se ocupa de esas cosas, un científico tiene otras cosas que hacer. ADN de la sábana santa, pero es realmente surrealismo para hablar del ADN. El domingo voy a decir algo sobre esto a propósito de todas esas nuevas invenciones y cómo la estamos viendo a nivel popular que no tiene nada que ver con la ciencia. Para empezar, está la discusión sobre si la llamada sábana santa es realmente santa. Hay una discusión sobre cómo fechar esta tela, y la discusión lleva sobre una diferencia de 1 a 14 siglos. Entonces vayámonos calmando para la sábana santa. Sí. He sabido que usted es agnóstica. ¿Qué más da cuando se muera? ¿A dónde va a dar su cuerpo? Isabel, cuando decimos qué más da, estamos mezclando agnosticismo con nihilismo. El agnóstico no es el que dice todo se vale. Es el nihilista el que dice que todo se vale. Le voy a decir de manera sucinta qué es un agnóstico y luego qué es un nihilista. Dice Ferrater Mora en el Diccionario de Filosofía, bajo la rúbrica agnosticismo, dice que Thomas Henry Huxley empleó por primera vez el término agnóstico en 1869, con el fin de poder hacer gala de que tenía, como todo el mundo, una doctrina. Literalmente, agnóstico significa el que no sabe, no el que se les da igual. Debe entenderse en contraposición con los que adoptan doctrinas según las cuales es posible saber más cosas de las que permite la ciencia. Los agnósticos no pretenden ir más allá de los límites que impone el conocimiento científico en una fase determinada de la evolución de la ciencia. Como los dogmas expresados en las religiones positivas o muchas doctrinas metafísicas van más allá de dichos límites, se hallan fuera de toda posibilidad de conocimiento. Los agnósticos se oponen a los gnósticos. No defienden ninguna doctrina. Se limitan a usar el método científico en el que intervienen la experiencia y el razonamiento, que veda todo pronunciamiento religioso o metafísico. Un agnóstico no declara que no existe Dios, sino que no sabe si Dios existe o no. El agnosticismo no se opone al saber, se opone únicamente a la pretensión de saber lo que no se sabe. Una de las cosas que no se pueden saberse es si algo se podrá oportunamente saber o no, ya que no puede predecirse el estado futuro de los conocimientos. Los límites son relativos, no absolutos. En filosofía, el agnosticismo es la posición que sostiene la incognoscibilidad, el hecho de no poder conocer, de toda supuesta realidad trascendente y absoluta. Los teístas han manifestado poseer un conocimiento de Dios. Dios ha sido equiparado con una realidad trascendente y absoluta. El agnosticismo se ha opuesto al teísmo. Toda cuestión relativa a estas supuestas realidades carece de sentido. Los agnósticos tienden a rechazar toda proposición de carácter religioso o metafísico. Este rechazo es de carácter racional. Agnóstica es la actitud según la cual no es admisible dar ninguna respuesta de ninguna clase, incluyendo respuesta de carácter emotivo, a cualquier pregunta sobre una realidad trascendente a la experiencia. Se distingue entre ateísmo y agnosticismo. El primero, el ateísmo, hay una voluntad de que no exista Dios. En el segundo, en el agnosticismo, no la hay. El agnosticismo es el no echar de menos a Dios.
lo que equivale a no necesitar más que vivir en la finitud. En cuanto al nihilismo, el qué más da que usted me dice en su llamada, mire, nihilismo viene de nihil, nada. Es la negación de la realidad sustancial. Dice, solo se conocen los fenómenos. El nihilismo moral es la negación de que hay principios morales válidos. Hamilton se refería al Gorgias de Platón, según el cual no hay nada, y si hubiera algo sería incognoscible, y si fuera cognoscible sería inexpresable, inefable, incomunicable. Se ha hablado de Pyrrhon a propósito del nihilismo. En general, nihilismo se ha examinado a menudo como un aspecto de un negacionismo universal, un nadismo de nada. El nihilismo se ha entendido como la afirmación de que todo cambia continuamente y además de que todo varía de acuerdo con el sujeto. El nihilismo se ha expresado a veces en forma de una concepción del mundo. En el Fausto de Goethe vemos el nihilismo expresarse en boca de Mefistófeles cuando dice: soy el espíritu que siempre niega, todo lo que nace no vale más que para perecer, por eso sería mejor que nada surgiera. Eso era Goethe. La noción de nihilismo desempeña un papel importante en el pensamiento de Nietzsche. En un sentido, el nihilismo es una amenaza, porque es el término final de un desarrollo histórico sin salida. Se puede hablar de un nihilismo pasivo de la tradición moral y metafísica también, eso no es tan grave, pero hay un nihilismo malo, para el cual todo realmente se vale, moral y amoral, virtud y vicio. No voy por ahí. Usted me pregunta a dónde va su cuerpo, qué más da. No es por creencia, es por herencia. Soy una heredera. ¿Heredera de qué? De miles de años de civilización. Si digo, empezamos a ser hombres, a ser considerados como hombres, no porque empezamos a utilizar los instrumentos, sino porque empezamos a enterrar los muertos. Antes se decía, el hombre es hombre, se separa del simio cuando empieza a utilizar los instrumentos. Luego descubrimos que hay sitios de simios donde hay instrumentos, entonces no va por ahí. El hombre empieza a ser hombre cuando entierra a sus muertos y pinta sobre las paredes. Es decir, descubre lo insoportable de la muerte y descubre el arte para trascender a la muerte. A partir de ese momento se vuelve hombre. Yo no voy a renunciar a esta herencia, es mía. Entonces que me entierren. Entonces que en cada ritual de la vida me vuelva la digna heredera de esta cultura. ¿Por qué no me lanzo sobre la comida y la agarro con las dos manos y me la enchuvo en la boca? Podría hacerlo. Los perros callejeros lo hacen. ¿Qué más da? Se trata de comer. No lo hago. ¿Por qué? Porque hay una dignidad del sujeto, porque hay una herencia en relación con la alimentación. ¿Por qué no salgo en la calle desnuda? Porque hay un pudor del sujeto, que esto es herencia. Nuestra herencia tiene en su carga el pudor. Porque hasta cuando nos apareamos no nos montamos como los animales. ¿Por qué inventamos los preliminares? ¿Y por qué transformamos los preliminares en poemas y en música? Porque somos herederos de una larga cultura que transforma el apareamiento, es decir, la cosa la más natural del mundo, en algo más que natural, en algo que se llama cultura. Por eso hemos edificado mausoleos, por eso hemos inventado religiones, porque nos parece insoportable nuestra propia finitud. La aceptamos porque somos seres racionales, porque somos pragmáticos, porque no hay escape. Pero ¿qué hacemos? Hacemos arte, hacemos cultura, hacemos refinamiento antes de que ocurra esta muerte. Yo pensaba que el conocer
ayuda a no cometer más errores para el futuro. Este es la nobleza del conocimiento. Debemos saber lo que pasó para no volver a repetir los errores de antes. Y sin embargo, sabemos cómo funciona la historia y sabemos que se repiten los mismos errores de la manera más grosera. Dan la impresión incluso de una vuelta continua. Sabemos que no hay vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Falta de conocimiento? No, no es así. Sabemos por qué se repite. Entonces, porque no aprendemos. Hay como un impedimento para sacar provecho de la experiencia pasada. Esto que aceptamos a nivel de los individuos, fíjate, ¿se acuerda de esta frase que decimos? No se experimenta en cabeza ajena. La razón es una maquinita en funciones. La intuición es sabiduría sumida a lo largo de las edades. Vivir con una fisura en el corazón requiere de una desmedida capacidad de alegría. En desacuerdo con muchas opiniones, creo que pueden identificarse felicidad y sabiduría. Estamos sumergidos en materia turbia. Si ves algo que brilla más que el oro, es que no es oro. Si algo no está bien hecho, no está hecho. Ningún evento histórico mereció la sangre de sus héroes. El humor, un lienzo fresco en la herida. Percibo claramente cuando alguien es más inteligente que yo. ¿Y qué hacer sino dar gracias por tal magnificencia? No todo es farsa y superchería, ni siquiera en política. La enfermedad esencial del planeta es la estupidez. ¿Por qué nos aferramos a nuestras fallas como si fueran marcas gloriosas? ¿Por qué nos ofende la menor alusión a ellas? Cólera es la exacerbación contra algo profundamente injusto. Ser bueno es un oficio de alto riesgo. No te acongojes tanto. Las vicisitudes de hoy son las anécdotas de mañana. Cuídate de los elogios extremos. Aniquilan más que cualquier crítica. Todos sabemos lo ofensivo que resulta el verdadero mérito. Por eso se ha inventado el idioma de la modestia. ¿Qué se hace de las santas revoluciones? ¿En qué para toda esa alegría, esa clara fraternidad? Todo se endurece con el poder nuevo y vuelve a instaurarse la policía y los técnicos de la tortura se transfieren de uno a otro régimen. Firmar autógrafos es como extender pagarés de ultratumba. Lo excepcionalmente bueno necesita tiempo para imponerse. Descanse en paz, Mada Carreño. Primero, este asunto de apostar sobre el futuro y no sobre el pasado podría ser una regla no solo para Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, de manera apabullante en el caso de Australia. Tenemos ahí un continente más allá de todos los horizontes, en el sur del planeta, lejos de absolutamente todo, incluso de la imaginación. Ahí mandan a unos criminales, a la población de las cárceles que sobraba en Inglaterra y en Holanda y en estos países de Europa Occidental. Llegan y al cabo de menos de 3 generaciones han hecho un país donde es bueno vivir. Por supuesto, no se hace historia en 3 generaciones.
Pero sí se puede hacer una casa, un jardín, una vida digna y un carrito, y una vida mejor para los hijos, y unos estudios decentes, y una industria cinematográfica no tan mala, y unos Juegos Olímpicos decentes. Apostar sobre el futuro es el hecho de gente que tiene un presente malo y cuyo pasado es aterrador. Estos no tienen nada que perder y tienen todo que ganar. Esta es una actitud mental que tienen no solo los australianos, no solo los estadounidenses. Lo tienen, si usted observa bien, todos los emigrados. ¿Por qué los emigrados que llegan a México, Argentina, Brasil, a donde gusten, funcionan? Prácticamente siempre funcionan. Al cabo de 6, 8, 12 años ya tienen una casa. Al cabo de 20 años ya tienen una cierta holgura material. ¿Por qué? ¿Acaso es como les respondemos de manera agresiva porque vienen a robar el dinero de los mexicanos o de los brasileños o de los argentinos? No, no robaron nada. Si hacen un chequeo de su vida y de su dinero y de su trabajo, no han robado nada. Pero como no tenían nada que perder, apostaron para adelante, sufrieron como perros, trabajaron en aquello en el cual la gente del lugar no quiso trabajar. Y funcionó. Bien, la otra, de que si hay pobreza en los Estados Unidos, pero por supuesto que hay pobreza y grandes diferencias de clase. No necesito decírselo, basta con que vaya al cine para verlo. Dice usted, sería paradójico que con tanta riqueza aún no hubieran aprendido a distribuirla equitativamente, pero es que no es paradójico, es la regla de la historia. La riqueza se hace por no distribuirla equitativamente, no es a pesar de no distribuirla equitativamente. Son géneros diferentes, aquello que significa formar riqueza y aquello que significa hacer justicia. Son dos campos absolutamente opuestos del funcionamiento humano. Ahora, en cuanto a si la economía es todo para el desarrollo, le voy a contestar a eso. Mire, yo me pregunto realmente si los Estados Unidos son aún amos del mundo. Mire, fueron vencedores de guerras mundiales, las dos del siglo XX. Son la nación indispensable, son una hiperpotencia. ¿Cuáles son los criterios que forman la hiperpotencia? Yo diría que son 4 criterios: la superioridad militar, el éxito económico, la dominación tecnológica y la influencia cultural. Uno por uno. Ahora, el presupuesto de la defensa desde 1990 ha disminuido. Pasó de 27% a 17% en 10 años. El personal militar en el extranjero pasó de 609,000 a 225,000. Aún hay 1,4 millones de soldados. A eso hay que agregar el 1,000,000 de guardias nacionales y los 730,000 civiles del Departamento de la Defensa. Hay una segunda flota en el Atlántico, hay una tercera flota en el Mar de China, una cuarta flota en el Mediterráneo, la sexta en el Mediterráneo, la séptima en el Pacífico Norte. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Disuadir todos los adversarios potenciales de Estados Unidos de lanzarse en una carrera armamentista, como la había hecho la URSS entre 45 y 90. Luego, alcanzar el objetivo 0 muertos en las intervenciones exteriores. Reducir el adversario por la precisión de la información. Luego, prohibir toda emancipación, liberación de Europa en el seno de la OTAN. Estados Unidos exportan armamento. Sus exportaciones se elevaron a cerca de 16,000 millones de dólares en 98, casi la mitad del mercado mundial. Pasamos a lo económico. El éxito económico es el segundo pilar de la hiperpotencia. El Producto Nacional Bruto es de
$2.783 mil millones contra 4.812 de Japón y 2.321 de Alemania y 1.542 de Francia. El PIB, el Producto Nacional Bruto por habitante, es de más de $29.000 por año contra 24.400 en Japón y 21.170 en Alemania. El crecimiento ha sido superior al 3% desde 96. La economía americana ha creado empleo, ha controlado su inflación. En 99 la inflación americana fue de 1.3%. Es hoy la más fuerte y la más competitiva del mundo. Representan el 15% del comercio mundial, el 50% de los intercambios mundiales en dólares, el 80% de las transacciones sobre los mercados de cambio se hacen en dólares, 25% de la producción está hecha fuera del territorio nacional, está garantizada fuera del territorio nacional. Hay 8 millones de extranjeros que están empleados por empresas americanas fuera de las fronteras americanas. En el curso del primer mandato de Bill Clinton, más de 200 acuerdos comerciales, bilaterales o multilaterales, han sido concluidos. Tienen un arma esencial: su superioridad en el campo tecnológico, en particular en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Los Estados Unidos poseen el 50% del parque mundial de las computadoras y un trabajador sobre 2 recurre a la informática. Hablamos mucho de la falta de cultura. Vamos a hablar de eso a ratito. Quiero terminar con ese lado de la economía. Los cultivos americanos, por ejemplo, son el número 1 para el maíz y el soya, el número 2 para el trigo, las legumbres. Su industria cultural ahora les trae $18.000 millones por año y representa el segundo punto de su exportación. La cultura americana en el sentido amplio, es decir, música, ropa, manera de comer, se ha impuesto. No es el Estado americano, la nación, Washington, que encarna esta superpotencia. Al contrario, hay límites a la potencia de la acción del Estado. Tenemos la impresión, hoy, cuando ha desaparecido la Unión Soviética, que solo una gran potencia es capaz de prevenir, de interrumpir o de resolver un conflicto. Pero que esta superpotencia llega siempre demasiado tarde, se va demasiado rápido y no garantiza la secuencia de sus obras, como ocurrió en los Balcanes, como ocurrió en Irak. En Estados Unidos, los estadounidenses mismos tienen una resistencia a que su país tenga una política exterior demasiado activa, particularmente en el plan militar. Por eso Washington no se decide demasiado rápido y permanentemente se cuida de asumir intervenciones exteriores. Contrariamente a la propaganda foránea que dice el imperialismo agresor, no va por ahí, es exactamente lo contrario. Además, los Estados Unidos tienen tradiciones de aislamiento, un desinterés por los asuntos internacionales, agregado al síndrome de Vietnam, que les impide de estar en todas partes todo el tiempo, de ser los verdaderos gendarmes del mundo, de promover el nuevo orden mundial, como se le llama. La hipospotencia, por ejemplo, no ha logrado derrotar a Saddam Hussein. No son ellos que derrotaron a Milosevic, fueron los mismos serbios que lo hicieron. No pudieron impedir el nacimiento de nuevas potencias nucleares como India y Pakistán. No lograron llevar a bien
el proceso de paz israelo-árabe iniciado por los acuerdos de Oslo hace 7 años. No resolvieron el conflicto griego-turco y ambos países son miembros de la OTAN. En África no resolvieron ningún conflicto, no evitaron el drama de Timor, no evitaron la agresión rusa en Chechenia, no pudieron eliminar a Castro. La hiperpotencia no ha podido desde hace 10 años imponer sus puntos de vista a los europeos sobre agricultura, sobre cultura en el GATT, en la OCDE. Cultura en el GATT, en la OCDE, en la OMC. Hay una zanja gigantesca entre la retórica política y la realidad real. La pertinencia del concepto de hiperpotencia se sitúa otra parte, no en los atributos clásicos de la potencia, que son el Estado, la diplomacia, el ejército, la voluntad de dominio, como fue el caso, por ejemplo, de la Francia de Napoleón, de la Inglaterra de Gladstone, de la Alemania de Hitler, de la Rusia de Stalin. El dominio resulta de un peso de los individuos, de la sociedad civil, de los jefes de empresa, de los medios, de la cultura. Los vectores de este dominio se llaman Bill Gates, Microsoft, Ted Turner y la CNN, Jack Welch y la General Electric, Walt Disney, Coca-Cola, la ceremonia de los Óscares, la firma Levi's, McDonald's, Steven Spielberg, el inglés como lengua universal, los sitcom televisados, una sociedad civil movida por un dinamismo individual, el optimismo colectivo. Es un modelo que se está imponiendo a todo mundo. La hiperpotencia no es el Estado americano, sino una combinación material e inmaterial, que no tiene ya nada que ver con las lógicas tradicionales de la potencia. Esto vuelve obsoletos todas las medicinas habituales a las situaciones de dominio. Triunfa una suerte de romanidad extendida al conjunto del globo terrestre. Y hay vulnerabilidades internas de los Estados Unidos. Hay riesgos de fragmentación étnica, hay exceso del individualismo, hay intolerancia política o religiosa, hay aumento de las desigualdades en los ingresos, la victoria del consumo sobre el ahorro y la inversión, como usted lo vio muy bien, conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, entre los poderes y los jueces, entre la democracia representativa y la opinión. La parte de los Estados Unidos en la producción mundial de bienes y servicios ya no es más que del 23% contra el 40% en 1950. El déficit comercial se multiplicó por 10 en 20 años. Hay invasión de los productos made in USA en el mundo, pero no es la invasión irresistible que se describe. Aún en la alta tecnología, Airbus, por ejemplo, contesta la supremacía de los Boeing sobre los mercados mundiales de la aeronáutica. Mire, un estilo de vida no reemplaza una vida. Beber coca, comer hamburguesas, vestirse con jeans, no significa que uno se vuelve americano. La lógica del mercado no impide el pluralismo cultural y social, los mestizajes, el cosmopolitismo e incluso los particularismos identitarios. La diversidad hoy se ha vuelto una reivindicación, un valor. Esta dinámica es un obstáculo mayor al poder cultural de los Estados Unidos en el mundo. Hay una paradoja de la situación actual. Por un lado, los Estados Unidos como hiperpotencia que domina el planeta, y por el otro lado, las reacciones de los estados, de los pueblos, de los individuos, de las opiniones. Los Estados Unidos mismos ya están trabajados desde dentro
por su propio aislamiento. Se manipula, no es porque la historia es fea o bella. Todos los poderes manipulan la historia para servir al instante presente. Eso ocurre en absolutamente todos los países. Cuando llega un grupo al poder, revisa el pasado y lo acomoda al presente para hacer del pasado algo digno a la altura del presente, que quieren grande. Mire, les voy a contar algo muy lejano de ustedes. Había en la península arábica 400 lenguas más o menos, todas lenguas semíticas, derivaciones de lo que se llamó el árabe, en el momento en que llegó Mahoma en el siglo VII. Una generación después de Mahoma salieron de la península estos grupos de árabes con muy poca historia, que servían de mercenarios para otras potencias, otros estados, ya que ellos no tenían estado. Y 3 generaciones después, 90 años después, ya eran una potencia mundial, un imperio que iba desde el centro de África hasta el centro de China, hasta los Pirineos. Su pasado, ¿qué era? Era una poca cosa, ni a edificios llegaban. Hay desierto en el Sahara. No hay ni siquiera civilización, no hay nada. ¿Qué hicieron? Tomaron su lengua, que era una entre 400. Hicieron desaparecer las 399 lenguas. Las hicieron desaparecer, destruyendo las evidencias, para que no quedara más que esta lengua, que es la lengua escogida por Dios, el árabe, en el cual vino escrito el Corán. Y se inventaron un pasado a la altura del imperio presente. Esto ocurrió entre los árabes, ocurre entre los chinos, ocurrió con la Revolución Mexicana, que hizo la revisión de todo lo prehispánico, lo adornó, lo hizo bonito, lo volvió de ensueño, para estar a la altura de la ideología presente de la Revolución Mexicana. Esta de los primeros, aquellos que construyeron el who's who, el quién es quién, de estos primeros cristianos, estos aventureros que cambiaron el mundo. Primero, las palabras claves. Miren, iglesia viene de eclesia, designa la asamblea regular de la comunidad política en el mundo griego. Después de la muerte de Jesús, las primeras comunidades se organizaron alrededor del presbuteroi, los ancianos, y los episcopoi, que son los que cuidan. Esta comunidad se llamó a ella misma asamblea regular, es decir, eclesia, de aquí iglesia. Ecuménico, ¿qué significa? Viene de oikumene, de oikos, casa. Fue empleado por Heródoto para designar la parte habitada de la tierra y distinguirla de las extensiones desérticas. A partir de Alejandro Magno, en el siglo IV, se utilizó para oponer el mundo griego a las poblaciones bárbaras. Bajo el Imperio Romano designaba a los territorios bajo dominación romana. De ahí pasó a ecuménico, es decir, la totalidad del mundo ocupado, habitado. Herejía, del griego aiteris, es decir, opinión particular, no tiene un sentido peyorativo, significa una opción. El latín la tradujo con secta. Es el sentido de esta desviación que se quedó a partir de mediados del siglo II. Cristiano. Fue en Antioquía, la capital de la provincia romana de Siria, que los creyentes recibieron por primera vez este nombre. Este término para los paganos tenía un sentido peyorativo. Católico. Fue Ignacio de Antioquía, que utilizó en el siglo I
la palabra católicos por primera vez con el sentido de universal, por oposición a las comunidades locales. Ascesis viene del griego askesis, que significa ejercicio. Es la renuncia a los placeres mundanos con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad. El ascetismo es común a casi todas las religiones en relación con el ayuno y el celibato o la autopunición, como ocurre en el sufismo, por ejemplo. El ascetismo puede exigir incluso la retirada del mundo para llevar una vida de meditación, como ocurre con el yoga. Esto dio nacimiento al monaquismo en el cristianismo. En cuanto a las versiones principales antiguas de la Biblia, tenemos por supuesto la Septuagésima, del siglo II antes de nuestra era. Es la traducción griega del Antiguo Testamento que fue realizada en la isla de Faros, en Alejandría, por 72 sabios, en 72 días, se supone, según el mito. Esa lleva los libros que no se encuentran en la Biblia hebraica, como los libros de Tobit, los de los Macabeos, que están llamados deuterocanónicos. Otra versión es las llamadas Targumim. Son las traducciones orales muy libres que fueron utilizadas en las sinagogas en el siglo I después de Cristo. Luego hay la versión de Aquila, del siglo II de nuestra era. Es también una traducción en griego. A una palabra en hebreo corresponde una palabra en griego. Luego hay el diatesarón, que es la armonización en siriaco de los evangelios, hecha a finales del siglo II. Tarsiano funda los 4 evangelios en uno solo. También hay la Pshito, que está en siriaco, es una versión de la Biblia que fue realizada en Edesa. Luego hay la Biblia en latín, que es conocida desde mediados del siglo III, y cuando viene Jerónimo en el siglo IV, pone una nueva traducción que será la Vulgata. En cuanto a evangelio, viene del griego evangelion, que es buena nueva. Ahora, ¿quiénes son los primeros? El who's who, el quién es quién. Miren, bueno, por orden alfabético. Abgar, siglo I, rey de Edesa en Mesopotamia, envía a Jesús una carta para pedirle su curación y ofrecerle asilo político. Jesús le anuncia la llegada próxima de uno de sus apóstoles, Tadeo, quien lo curará y edificará la primera iglesia. Elishai, siglo I también, enviado en el Cáucaso por el apóstol Santiago. Ahí llegó cerca de Bakú y funda una iglesia. Esteban, siglo I, es parte de los 7 que fueron afectados al servicio de las mesas, es decir, la intendencia. Fue arrestado por haber hablado de manera hostil en un lugar santo, fue traducido ante un consejo de sacerdotes judíos, condenado a muerte, lapidado. Es el primer mártir cristiano. Gamaliel, siglo I, fariseo, contemporáneo de Jesús, miembro del consejo de los sacerdotes judíos. Era un hombre moderado, enemigo de las violencias, tolerante. Ignacio, siglo I, sucesor de Pedro como obispo de Antioquía en Siria, fue arrestado bajo Trajano, condenado, llevado hacia Roma. Ahí predica, tenemos cartas de él. Es el primero, como les dije, en utilizar la palabra católico. Santiago el Mayor, siglo I, es parte de los 12 apóstoles. Él y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, son pescadores de Galilea. El primero que Jesús llama. En 44 es ejecutado bajo orden del rey Herodes Agripa. El primero de los apóstoles también en sufrir el martirio. Fue honrado en Compostela, como les conté en el programa sobre Santiago de Compostela.
Luego, Santiago el Menor, siglo I, parte de los 12 apóstoles, originario de Caná, en Galilea, miembro de la familia de Jesús, se volvió jefe de la comunidad judeo-cristiana en Jerusalén, impone una estricta observancia de la ley mosaica. Lo tiraron desde lo alto del templo en el año 62. Juan, siglo I, apóstol, evangelista, hijo de Zebedeo, es hermano de Santiago el Mayor, discípulo de Juan Bautista antes de seguir a Jesús, el discípulo que Jesús amaba. Cristo le confía cuidar de su madre. Es el autor del 4, se supone que es el autor del cuarto de los evangelios, de las 3 epístolas, del Apocalipsis. Tuvo una vida larga en la isla de Patmos. Murió en Efeso bajo Trajano. Lucas, siglo I, apóstol y evangelista, autor del 3er evangelio y de las Actas de los Apóstoles. Es un médico griego, probablemente originario de Antioquía. Acompaña a Pablo en el 2 y el 3 viaje y a Roma durante su cautiverio. Luego se asienta en Filipas. Es el único de los evangelistas que habla de la cuestión de la misión de la iglesia. Marcos, siglo I, apóstol, evangelista también, acompaña a Pablo en Antioquía y en Asia Menor. Luego colabora con Pedro, redacta el 2 evangelio en Roma hacia el año 70. Después de los martirios de Pedro y de Pablo, es el fundador de la iglesia de Alejandría. Pablo, siglo I, considerado como apóstol aunque no haya conocido a Jesús. Saúl de Tarso, judío fariseo, combate los primeros cristianos, se convierte en el año 32 sobre la ruta de Damasco, efectúa 3 viajes misioneros a través de Turquía, de Grecia, funda muchas iglesias. El 4º viaje lo lleva a Roma, donde pide ser juzgado ya que era ciudadano romano, y ahí sufre el martirio en 67. Pedro, siglo I, apóstol, hermano de Andrés, debe su nombre a Cristo. Es un pescador de Galilea, Simón, discípulo de Juan Bautista. Jesús lo llama a él, lo pone a la cabeza de los 12. Es un judío muy cercano al templo. Muere crucificado al revés en el tiempo del emperador Nerón en el año 64. Tadeo, siglo I, apóstol. Su nombre verdadero es Jude. Fue nombrado Tadeo para distinguirlo de Judas Iscariote. Se convierte durante su encuentro con Cristo y lo encontramos a su lado durante la cena. Estos son los principales, podemos decir. Si quieren, en algún momento de su vida, ser jefe de esta república, todos pueden. Y les ha dado la escuela pública, gratuita, obligatoria. La primera obra que hace una república digna de este nombre es instituir la escuela gratuita, obligatoria para todos. Bien, a partir del momento en que los hombres saben algo, piensan que saben mucho. A partir de ese momento quieren participar. Está bien, ahí viene la participación democrática. Es una aspiración de este pueblo que sabe un poco, porque le hemos dado con la república y la educación, le hemos dado las armas para la participación. Quieren participar. Ahí viene la necesidad práctica de la democracia. El problema es que no hemos inventado como hombres, no hemos inventado aún ninguna cosa que no tenga su reverso nefasto. Y el reverso nefasto de la democracia es la demagogia. Qué fácil es caer de la democracia a la demagogia. Acabamos de vivir un periodo donde democracia y demagogia se han mezclado muy a menudo, a tal punto que no sabíamos muchas veces distinguir una de otra. Y si la democracia es dignificadora, la demagogia es insultante. La humanidad tiene 25 ciclos de experiencia democrática y de experiencia demagógica. En la antigüedad, la inmensa mayoría de los intelectuales
desaprobaba la democracia y ofrecía toda una gama de justificaciones a su actitud, así como un amplio abanico de contraposiciones. Hoy, la mayoría de los intelectuales admiten con la misma aplastante mayoría que la democracia es la mejor forma de gobierno conocida e imaginable. ¿Por qué pensaban que era mala en el pasado? Porque la probaron en Grecia y la probaron un poquito también en Roma. Fue un periodo corto de democracia que desembocó sobre su opuesto nefasto, la demagogia, que desembocó sobre el llamado hacia el autoritarismo. Y entonces se acabó la República Democrática y tomó su lugar el Imperio Romano, es decir, el autoritarismo que duró durante varios siglos. Entre la caída de la República Romana, la instauración del Imperio y el final del siglo XVIII no ha habido democracia. Estamos hablando de 20 siglos casi, en que la humanidad se ha olvidado de la experiencia democrática que empezó en Grecia y donde todos los pensadores pensaron que la democracia era algo que llevaba obligatoriamente al caos. La nueva democracia empezó con la Revolución Francesa. Volvieron a apostar sobre la República y su hija predilecta, la democracia. De esta nueva experiencia heredamos hoy, pero nuestra referencia histórica tiene 25 siglos. Nuestra herencia inmediata tiene apenas 2, Revolución Francesa. Nuestra herencia histórica es muchísimo más vieja. Esta nueva experiencia histórica, que tiene 2 siglos, trata de sacar lecciones de todos los errores del pasado y del presente. Por ejemplo, como cada poder, entendemos hoy que el poder del pueblo, es decir, democracia, necesita de contrapoderes. No puede ser poder del pueblo, punto, nada más. El primer contrapoder es de la representación. La democracia griega no era representativa, era directa. ¿Por qué? Porque se puede hablar con, ¿qué? 200, 400, 500 diputados. Se puede. Y bueno, incluso los vemos gritar, porque eso ya son muchos. Pero con 50 millones no se puede hablar, no hay discusión entre 50 millones. Entonces, primero la representación. Pero el contrapoder más efectivo es la ley. Esta que contempla el largo plazo, que se llama Constitución, y esta que funge en la cotidianidad y que suma tanto el derecho civil como el penal. Otros contrapoderes, más o menos eficientes, pero absolutamente necesarios, serán las instituciones, que servirán para enmarcar la sociedad. Este sería el papel de los partidos, sindicatos, asociaciones, etc. Esta es la construcción que se dio la democracia moderna. El problema es que todo lo que golpea parte de estos constitutivos de la democracia moderna golpea la democracia. Si golpeamos la ley, se acabó la democracia moderna, porque se acabó una de sus partes constitutivas. Si golpeamos a la representación, se acabó la democracia moderna. Si golpeamos a las instituciones, matamos a la democracia moderna. Y van a ver que la evolución de la sociedad democrática moderna está golpeando a cada uno de estos constitutivos de la democracia moderna. Entonces, funciona la democracia con todos sus componentes, sufragio universal y contrapoderes. Y luego paso a este reverso nefasto que se llama la demagogia con todos sus horrores. De ahí paso a aquello del cual hablamos todo el tiempo sin saber de qué se trata. Decimos que las referencias se han perdido. Hablamos de valores, decimos faltan valores
tenemos que compartir valores. Pero si preguntamos un poco más adelante, bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿Qué son los valores? No parecemos estar de acuerdo sobre el sentido que hay que dar a este término. A veces pensamos que es el contenido de algunas instituciones básicas constitutivas de la sociedad. Preguntamos a alguien, bueno, ¿qué son los valores? Y nos contestan, pues la familia. Bueno, discúlpenme, la familia no es un valor, es una institución básica de la sociedad. Otras veces preguntamos qué es el valor y pensamos en lo opuesto de los grandes vicios, por ejemplo, el trabajo versus la pereza. ¿Qué es el valor ciudadano? Y nos dice, es el trabajo, ¿no? Esto es lo opuesto de un gran vicio. Otras veces volvamos al decálogo. Bueno, este capítulo es para decir qué son los valores, para que no hablemos de una cosa sin saber de qué se trata, y que podemos unificar nuestros valores. Y ahí se distingue en este capítulo los valores universales, que son propios a todos los pueblos en todas las épocas. Por ejemplo, yo no he encontrado legislación o religión o moral alguna que diga maten. Esto es un valor universal en tiempo y en geografía. Hay otros valores que no son universales, que son relativos a la época y la geografía. El capítulo de los valores muestra ambos tipos. De ahí sale entonces el capítulo que ya estamos esperando, porque es obligatorio a partir del momento en que hablé de república. Es obligatorio a partir del momento en que hablé de valor, que es educación. Nadie como la república se ha preocupado tanto por educar. Y nadie ha dado al oficio de maestro esta dignidad máxima, que consiste en considerarlo como el más bello oficio del mundo. Pero ¿qué ha pasado con la institución educativa, acusada de no cumplir ya con su papel? Miren, ser maestro no es una chamba. Ser maestro no es como ser empleado de banco. Para ser empleado de banco no se necesita una gran vocación. Es un trabajo, punto. Vendedor es un trabajo, no se necesita ser una vocación de vendedor. Tener una vocación de venta. Para ser maestro es otra cosa. Me dicen los sueldos, discúlpenme. Si leemos algo de historia, encontramos que en tiempo de los romanos, ahí tenemos textos, Juvenal nos cuenta que en tiempo de los romanos, los maestros salían en la tarde a vender vinos después de educar en la mañana. Es decir, siempre ha sido un trabajo maltratado por el dinero, por el pago. Sí hay que pedir que lo traten dignamente, que lo paguen de manera digna. Pero si esperan hacer fortunas siendo maestros, hagan otra cosa. Entre un maestro con vocación que es constructor de civilizaciones y un administrador de una fábrica de papel baño, el segundo hará fortuna. El primero no, jamás. Pero el primero es parte de la civilización. El segundo no estoy segura. Hay mucha más dignidad en un maestro que en un gerente de una fábrica de papel baño. Por eso la distinción esencial no es el dinero. El dinero es el pago justo, el pago digno es una petición, pero no basta. Ahí hay que ver qué es lo que transformó este trabajo digno, el más bello de todos, en esto que vemos en las calles, en las marchas, cuando los vemos y nos decimos, a estos no les entrego a mis hijos, porque tendría miedo de entregarles a mis hijos. Estos no pueden ser maestros de mis hijos. Algo ha pasado. Este capítulo trata de entender y de buscar soluciones. Cuando hablamos de educación, pasamos de inmediato a la otra obligación que hemos escogido nosotros en nuestra forma republicana de educar, que es la laicidad.
La necesidad de la laicidad nació de la experiencia de dos conflictos, estos mismos que involucran los calificativos divinos, el poder y el conocimiento, es decir, la política y la ciencia. La ciencia compitió con la revelación y los seglares compitieron con la Iglesia. En el conocimiento, la ciencia compitió con la revelación divina. En relación con el poder, los no iglesia compitieron con el poder de la Iglesia. Recuerden que durante siglos la Iglesia ha sido un poder temporal. Tuvieron guerras en el mundo, matices más, matices menos. Las guerras han sido con la Iglesia para instaurar una república laica.